Esto es Aquí América. Nuestro recorrido de esta semana empieza en Cuba porque el presidente cambió de apellido. Por primera vez en casi 6 décadas, el mandatario de la isla no pertenece a la familia Castro. El poder pasa a manos de Miguel Díaz-Canel, quien prometió la continuidad de la revolución cubana, pero al mismo tiempo la actualización del modelo. Visitamos Estados Unidos. La crisis que atraviesa la cadena Starbucks por el arresto de 2 hombres afroamericanos continúa. El gigante del café va a cerrar cerca de 8.000 tiendas durante el próximo mes para entrenar a su personal contra el racismo. Luego vamos a México, en donde se vive una ola de violencia sin precedentes desde el año pasado. La inseguridad preocupa de cara a la época electoral. Y empezamos en Cuba con nuestra cifra de la semana: 59. Ese es el número de años en los que el apellido Castro gobernó la isla. Esta semana Raúl Castro le entregó el mando a Miguel Díaz-Canel. Durante casi 6 décadas, los isleños vivieron la llamada Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, uno de los mandatarios con mayor influencia del siglo XX. En 2006, en medio de quebrantos de su salud, Fidel le entregó el poder a su hermano menor Raúl. Díaz-Canel era su vicepresidente. Muchos jóvenes están preocupados y al mismo tiempo esperanzados sobre lo que el futuro podría traer. Veamos el informe. Un cambio histórico en el poder cubano. Raúl Castro dejó la presidencia a un líder de la nueva generación. Muchos retos esperan al nuevo mandatario. Dentro de estos, generar nuevas oportunidades para los jóvenes. 60 años pasaron desde la revolución. Lejos de los ideales de sus antepasados, la juventud espera que haya transformaciones. Ya han pasado muchas generaciones de que triunfó la revolución, o sea, son personas de otro tiempo, puede ser que hasta un poquito de otro contexto histórico, y la sociedad está pidiendo cambio. El turismo es uno de los sectores con mayor crecimiento. Además, le ha brindado empleo a miles de cubanos, entre ellos muchos jóvenes. Ofrece perspectivas como lo demuestra Valentino, de 26 años, quien se dedica a restaurar esta casa con el objetivo de hospedar a turistas. Me veo con un poco más de futuro aquí que en Europa. Si ahora mismo yo voy a Europa, no tengo tanto estudio como para ser un buen trabajador o un profesional. Aquí todo está por hacer todavía. En Francia, en Europa ya todo está hecho. Lo que tienes es que acostumbrarte a vivir con los problemas. Los problemas al final forman parte de ti, te acostumbras y lo ves todo bien. Desde hace apenas 10 años los cubanos pueden trabajar en el sector privado, una medida que no ayudó necesariamente a consolidar los ingresos de los jóvenes. Tengo 2 trabajos porque desgraciadamente tengo uno que no me alcanza, ¿me entiendes? Yo soy joven, quiero vestir, quiero comprarme cosas, quiero ayudar a mi mamá, a mis hermanas, ¿me entiendes? Y lo que bueno, desgraciadamente el único trabajo que tengo no me alcanza. Tengo que tener otro por la noche. Hago guardia de noche. El nuevo presidente tendrá que responder de alguna manera a las expectativas de la juventud, que representa más de un cuarto de la población. Vamos a Estados Unidos. La cadena de cafeterías Starbucks anunció que cerrará durante toda una tarde todas sus tiendas en la Unión Americana. La decisión fue tomada por el presidente de la empresa, Kevin Johnson, luego de que 2 jóvenes afroamericanos fueran arrestados en uno de los establecimientos en Filadelfia. El encargado de la tienda llamó a la policía porque los 2 hombres estaban sentados en el lugar sin consumir. El hecho generó protestas contra la compañía. Los activistas aseguran que se trató de un acto racista. El siguiente es un informe de Jake Myers-Belkin. Es una batalla de relaciones públicas que la compañía de café más grande del mundo está determinada a ganar. Starbucks anunció su plan de cerrar durante una tarde aproximadamente 8.000 de sus sucursales en Estados Unidos, con el objetivo que más de 170.000 de sus empleados se capaciten sobre la prevención de la discriminación racial. Esta decisión surge tras el fuerte escándalo provocado por el arresto de 2 hombres afroamericanos que esperaban a un amigo en un Starbucks de Filadelfia. Las imágenes muestran a los testigos de la escena, asegurando que los hombres no hicieron nada mal, justo antes de que se los llevaran esposados por invasión de propiedad privada. El gerente de Starbucks asumió rápidamente su responsabilidad personal en el hecho. Lo que sucedió, la forma en que el incidente escaló y sus consecuencias son lamentables. Me disculpo. Un analista de grandes marcas se mostró impresionado por la estrategia de contención de daños de Starbucks.
Tiene que averiguar cómo pararlo de inmediato, sea racismo, sea lo que sea, discriminación en contra de las mujeres, en salario u otros temas. Y creo que la mejor manera es con educación. Tiene que educar a sus empleados. No obstante, tal vez Starbucks se demore un poco para recuperar su reputación con sus clientes. Nos han arrestado, acosado, matado en las calles por conducir siendo afroamericanos. Lo mismo pasó por caminar. Lo mismo está pasando ahora por estar sentado en un lugar que asegura que está abierto a las comunidades. En Twitter, el hashtag Boycott Starbucks ha sido compartido decenas de miles de veces. Barbara Bush murió esta semana a los 92 años. Fue madre y esposa de presidentes de Estados Unidos. Fue la primera dama de George Bush padre desde 1989 y luego su hijo George W. Bush fue mandatario de la Unión Americana desde 2001. Hizo un nombre por sí misma al promover la alfabetización de los estadounidenses más vulnerables. Recaudó millones de dólares para esta causa. En México, la violencia preocupa de cara a la época electoral. Según un informe de la consultora Etelect, se han registrado 78 asesinatos y 173 agresiones a políticos. Sin embargo, este tema no es un componente fuerte de la campaña. Veamos el informe de Tristán Ustoyanovsky. En México, cerca de 30.000 homicidios se cometieron en 2017. Una situación que despierta inquietudes de cara a las elecciones que se avecinan. En julio, los mexicanos votarán por una masiva renovación de su personal político. En total se escogerán más de 3.000 cargos locales y nacionales, incluyendo el de presidente. Solo desde septiembre pasado, 82 candidatos o mandatarios en ejercicio fueron asesinados. Un dato que convierte a esta campaña en la más violenta en la historia reciente de México. Que se sienta respaldado, que en este proceso electoral estamos dispuestos a dar las mayores medidas de protección que así lo soliciten quien lo requiera o sienta necesidad de requerirlo, en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, en un país en el cual entran ilegalmente más de 250.000 armas provenientes de Estados Unidos y en donde los carteles se disputan continuamente territorios, parece difícil que se revierta esta tendencia. Esta candidata independiente recibió varias amenazas de muerte para que se retirara de la carrera. Ha habido una serie de ataques continuos, permanentes, un hostigamiento de verdad difícil de sobrellevar a veces, pero que sin embargo esto no amedrenta en lo absoluto, ni baja en lo absoluto mis ganas de seguir participando, porque la misma gente me dice, no te vayas a hacer a un lado. Incautación de armas y refuerzos policiales son algunas de las tímidas propuestas de los candidatos, que carecen de fuerza frente a la gravedad de la situación. El próximo gobierno federal heredará unas políticas de seguridad fallidas y una sociedad azotada por la violencia. Y nos vamos a Centroamérica, desde donde llega nuestra imagen de la semana. En Nicaragua, miles de personas protestaron en rechazo a la reforma a la seguridad social planteada por el gobierno de Daniel Ortega. Decenas de estudiantes se tomaron la Universidad Nacional de Ingeniería en Managua, lo cual dio lugar a choques con la policía antidisturbios. Los jubilados se sumaron a las manifestaciones en varias ciudades. Los ciudadanos argumentan que la reforma aumentará las contribuciones de los trabajadores y reducirá las pensiones en el futuro. En Bolivia recrudece el acoso político contra las mujeres. Hay un total de 200 casos denunciados en el último año. Desde humillaciones hasta amenazas de muerte, las mujeres que ocupan cargos políticos han sido amedrentadas. Cada vez son más las situaciones en las que se usa la violencia para que las mujeres renuncien a sus cargos y así sean los hombres quienes ocupen esos puestos. Este es un informe que preparó nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca. La concejal indígena Rosa Condori del municipio andino de Batallas recuerda el día en que los comunarios la golpearon a ella y a otras 2 concejalas, exigiéndoles que renuncien para que sus puestos sean ocupados por suplentes hombres. Ha traído incitado por nuestro alcalde, como también de nuestro presidente de consejo, y nos ha hecho pegar con las autoridades de Chachacumane, ¿no? Entonces nosotros hemos sufrido violentos, como también nos ha
han pegado puñetes, patadas, así nos ha pegado, más que todas las mujeres. A nivel nacional se han registrado 200 casos de acoso político en el último año. El de Rosa Condori es una de las 28 denuncias consideradas graves en La Paz, lo que muestra un crecimiento preocupante frente a los 7 casos reportados en todo 2017. Aquí las hermanas concejalas, más que todo en el área rural, vienen, compartimos sus tristezas. A veces todos lloramos porque no hay, digamos, lamentablemente como órgano electoral, no tenemos instrumentos de prevención. Bolivia es el primer país de Latinoamérica con paridad entre mujeres y hombres en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el aumento del acoso político contra las concejalas indígenas y también contra parlamentarias mestizas ha provocado ahora una emergencia. Yo he sufrido acoso y lo sigo sufriendo porque he denunciado de corrupción a un miembro de mi bancada y es un momento en el que dentro de la bancada trapitos sucios se lavan adentro. Si no haces lo que te mandan, te descalifican. He sido hasta amenazada con la seguridad de mis hijos. A Berta Quispe, alcaldesa de Collana, le hicieron escapar de su ayuntamiento. Una turba tapió en 2016 su oficina, usó dinamita para amedrentarla y una noche sufrió una golpiza de parte de desconocidos encapuchados. Que han amenazado en quemar mi casa, han amenazado con quitar los ganados de mis papás y era un poco fuerte, ¿no? Quispe finalmente aceptó un acuerdo con sus detractores para evitar más violencia. Estamos en este momento ya gobernando en el municipio, en la jurisdicción, en la Casa de Gobierno actualmente. No todas las historias tienen finales felices como la de Berta Quispe. Hay mujeres que pierden no solo el cargo, sino que ponen en riesgo su propia vida en su afán de luchar contra el machismo en la política boliviana. Terminamos en Perú. La policía incautó más de 20.000 álbumes Panini del Mundial Rusia 2018 falsos. Las autoridades encontraron los álbumes en una imprenta de Lima, la capital. Los libros decomisados tienen un valor en la calle de al menos $350.000. Las autoridades arrestaron a 2 personas que enfrentan cargos por fraude e infracción a la propiedad intelectual. Esto es Aquí América. Siga con la programación de France 24 y en nuestra página web hay más noticias.